soy Manuel Molano y tengo el gusto de estar con la doctora Silvia Mercado, una gran liberal, una gran pensadora. Silvia es doctora en Historia del Pensamiento y pues gracias Silvia. Déjame decirte que siempre te he envidiado tu apellido porque en el apellido llevas el mejor mecanismo de coordinación que hemos inventado los seres humanos. Muchas gracias, Manuel. Sí, no, la verdad es que con el apellido siempre siempre presumo mi apellido. Además, bueno, ya me hago conocer en redes como Silvia Free Market, entonces ahí ya le pongo Genial, distintivo. genial. En Twitter estás como @Silvia Free Market, ¿verdad? Sí. Ujú. Excelente, pues bueno, ya tomamos nota ahí para que te sigan. Oye, Silvia, dime una cosa. Imagínate que yo no sé nada de pensamiento liberal. ¿Por qué Adam Smith sería una buena primera aproximación al pensamiento liberal? ¿Qué te gusta de Smith? ¿Por qué no empezamos por ahí? Bien. A ver, sabes que justamente haber decidido estudiar el doctorado, que en realidad ha sido más un lujo para darme un tiempo para profundizar en las ideas liberales y saber de dónde vienen, más allá de defender ciertos principios con los que me identificaba casi naturalmente, fue a través de Smith, ¿no? Primero porque pues bueno, como es el más conocido en nuestros círculos, creo que es de los pensadores escoceses a los que primero llegamos, primero porque nos los presenta como el padre de la economía, ¿no? Que creo que es un título válido, pero en algún punto es incompleto porque no nos permite conocerlo de entrada como un gran pensador moral, ¿no? Que de hecho él empezó siendo profesor de filosofía moral, porque en esos tiempos, tú sabes, no había economía como hoy la conocemos, ¿no? Fue él quien puso el primer marco conceptual de alguna manera para que hoy tengamos carreras de economía y tal, y por eso es el padre de la economía. Entonces, ser él una puerta para que tengamos la posibilidad de conocer las ideas, la historia del pensamiento ilustrado. Es exquisito porque, pues bueno, él y todos los que han escrito sobre él te permiten entender un contexto histórico donde las ideas se estaban formando, ¿no? Esa es la riqueza de los clásicos, estaban describiendo la realidad, ¿no? Adam Smith respecto a los economistas de la época, pues no estaba trazando modelos, no estaba escribiendo papers, ¿no? Estaba describiendo la realidad. Por eso la investigación de la riqueza de las naciones es eso, es justamente una descripción de por qué son las cosas, ¿no? No como ahora los papers, que por supuesto tienen un alto valor, son respuestas ya más elaboradas. Pero hoy por hoy, perdón, voy a hacer un corte ahí, pero pues Adam Smith nos explica el porqué de las cosas, da esos cimientos. Ese es el gran valor de los clásicos, por los cuales creo que es necesario volver a ellos, sobre todo estas generaciones que ahora tienen todo tan diluido en cápsulas, en TikTok. Entonces, tener la posibilidad de regresar a los clásicos a través de libros, a través de enciclopedias, no resumirnos a manuales, a cápsulas, a cosas tan chiquitas, y más bien tener la posibilidad de volver a los grandes pensadores, creo que es la mejor manera de poder entender qué nos puede enseñar la historia, ¿no? Oye, Silvia, quizás déjame preguntarte, porque además es el pie del que cojeamos los economistas, toda la parte filosófica, ética, nos la brincamos un poquito, sobre la ética de Smith y este humanismo. Ayer discutía yo con Pepe Torra por qué Smith escribía simpatía y no empatía. Parece ser que la palabra empatía es un término reciente, viene de la psicología de los años 1970. Él habla de la simpatía y cómo nuestros sentimientos vibran en armónico con los de otros ante ciertas circunstancias. Y bueno, pues ese es el inicio
los sentimientos morales, esta obra que él usaba para la enseñanza en Glasgow, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? ¿Cómo conciliar a este Smith que observa los sentimientos y que años después, en la década de 1770, lo que está observando son otro tipo de fenómenos, ¿no? Los fenómenos más transaccionales, jurídicos de su tiempo, ¿no? Claro, hay que recordar que Adam Smith primero escribe la teoría de los sentimientos morales antes que la riqueza de las naciones, ¿no? Y así como David Hume, que escribe de muy joven el Tratado de la Naturaleza Humana, pareciera que Smith era como más atrevido de alguna manera en su juventud para aventarse a escribir estos temas un poco más, sí, más sentimentales, ¿no? Más profundos desde esta perspectiva de entender el comportamiento humano, ¿no? Eso lo hace un economista, bueno, ahora un economista tremendamente valioso, porque él quería entender, ¿no? A la persona primero, ¿no? ¿Qué es lo que motiva al ser económico, a la persona común y corriente a hacer las cosas, ¿no? Y por eso el entender el interés propio a través de Smith es tan exquisito a través de la teoría de los sentimientos morales, porque él nos explica eh, con, con un lenguaje tan exquisito, tan riguroso al mismo tiempo, pero tan cálido, esa importancia del otro, ¿no? Esa importancia del prójimo, que a veces pues en la religión está como, pues sí, ama al otro como a ti mismo, y uno dice esto como parte de un discurso vacío, pero Adam Smith lo llena de contenido, ¿no? Te hace entender realmente que querer al otro como a ti mismo te hace mucho bien, ¿no? A mí me hace mucho bien darle cariño a mis pares, porque eso hace que mi día esté completo, que mi corazón se llene de regocijo, ¿no? Verlos a los otros contentos, ¿no? Entonces eso cambia una perspectiva, la perspectiva que tenemos del egoísmo, ¿no? O sea, hacer cosas por el otro definitivamente hace que mis acciones sean mucho más virtuosas. Y estos términos que ahora ya casi no se utilizan, nadie habla de virtud, ¿no? Son los términos que nos ayuda a entender Smith, nos explica con tanto detalle lo que es el ser virtuoso, como no es ser bueno, es ser rico en cuanto a virtudes, saber ser correcto, ¿no? Adam Smith nunca refiere las cosas entre bueno y malo, sino entre correcto y no correcto, ¿no? Ser virtuoso en la vida, tratar de no ser corrupto, ¿no? No en los términos de corrupción como hoy por hoy podríamos imaginarnos, sino de ser lo más correctos con uno mismo en principio. Y ahí está otro de los grandes conceptos que también está muy bien explicados, tanto en las riquezas de las naciones, pero empezando sobre todo en la teoría de los sentimientos morales, del espectador imparcial, ¿no? Que por cierto, Arturo Dam, que es también conocido en nuestros círculos y para mí un referente, lo explica también, que es como el código moral interno, ¿no? Que es gracias a este, sí, árbitro interno que tenemos dentro, de alguna manera, que vamos justo regulando nuestras acciones y nuestro comportamiento con el otro constantemente. Y eso hace que todos en la sociedad sepamos cómo comportarnos con el otro sin atropellarlo y de alguna manera sí, pues podamos perseguir nuestros intereses y hacer un mercado armónico, ¿no? Por eso el mercado llega a ser un concepto tan exquisito, siempre cuando no hayan limitaciones y alguien lo quiera regular y así. Cuéntame, pues seguramente en el doctorado y en tu vida intelectual como liberal, seguramente has tenido algún encuentro más elaborado del que yo he leído de la relación con Hume y cómo dos personas tan distintas pudieron llegar a conclusiones tan parecidas. A la gente joven hoy como que le gustaría, no sé, encontrar a sus doppelganger, como dicen los alemanes, gente que sea igual a ellos. Pero Hume y Smith son gente muy distinta y que llegan a conclusiones muy parecidas y que además tuvieron una amistad verdaderamente entrañable.
¿Tú dirías que en la diversidad está esta riqueza? ¿Cómo le aconsejamos a las generaciones jóvenes que busquen amigos distintos a ellos, de manera que hagamos más parejas como las de Smith y Hume y esta producción intelectual tan interesante, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque realmente yo creo que uno de los, algo que también le debo agradecer a Adam Smith es haber conocido a David Hume a través de Adam Smith, ¿no? Porque, como te digo, o sea, uno primero llega a los pensadores escoceses a través de Adam Smith y tal, sobre todo por nuestros círculos y por la fama que tiene Smith, y uno tiende a conocer a David Hume solamente como, pues bueno, el padre del escepticismo y es más del campo de los filósofos, ¿no? Pero hay un libro en particular, el infiel y el profesor, que justamente relata esta amistad que, como bien dices, es tan diversa, o sea, de perfiles tan distintos, el infiel y el profesor, ¿no? Adam Smith más bien David Hume tan ateo, tan apasionado, y Adam Smith tan mesurado, ¿no? Si hay una palabra que creo que define de alguna manera a Adam Smith es la mesura, ¿no? El, además, él, que admiraba mucho a los estoicos, era bastante correcto, cuidadoso de sus formas, y David Hume más bien le gustaba el desborde un poco. Cuenta en ese libro y también en otras crónicas de la vida de David Hume que le gustaba hacer banquetes en sus casas, en sus casas, en Edimburgo, y los viajes y hacer vida social. En cambio, Adam Smith era bastante reservado, ¿no? Pero bueno, justo en ese acompañamiento de los dos, intercambiaron muchas cartas muy profundas, justamente respecto de esta concepción de simpatía. Entonces, yo creo que a quien le interese profundizar en el concepto de simpatía, tiene necesariamente que irse a Hume. En Hume está, yo creo que la base, que luego muy bien pule Smith sobre la importancia del otro, porque es David Hume el que hace una elaboración más profunda de la parte sentimental de la relación de simpatía, ¿no? David Hume es el que dice que la razón es la esclava de las pasiones, ¿no? Y hace una elaboración bastante compleja, pero bueno, cuando uno lee con atención y disfruta esa lectura, es mucho más claro entender a David Hume y hace unas metáforas, unas explicaciones muy exquisitas, que después yo creo que Adam Smith las resuelve muy bien como un buen profesor, ¿no? Ambos eran profesores, solo que pues Adam Smith logró dictar cátedras en Glasgow, sobre todo llegó a ser rector en Glasgow, mientras David Hume lamentablemente no, justamente por el hecho de ser ateo y ser un rebelde de alguna manera, nunca fue invitado, más bien le negaron dar clases. Pero ambos explican muy bien sobre todo en sus cartas, cómo entre los dos van elaborando el concepto de simpatía, ¿no? Entonces, eso, yo creo que quien quiere entender bien el concepto de simpatía tiene que empezar por Hume. Eh, Creo que ahí hay una raíz muy exquisita de cómo él empieza a elaborar la, la conexión de las personas entre pares, ¿no? La importancia de los sentimientos entre iguales. Oye, Silvia, además de las contribuciones de las que siempre hablamos de los economistas, el mercado como mecanismo de coordinación, el orden espontáneo, que es una idea seminal en Smith y que empieza a surgir en el siglo XVIII con una forma mucho más clara y a partir de ahí se mueve a otros pensadores, Hayek, etcétera. ¿Cuál es la relevancia de Smith hoy, en 2023, desde un punto de vista de historia del pensamiento, ¿no? Digamos, más allá de sus contribuciones a la economía, el pensamiento moral Ujú. de Smith eh, trasciende, ¿no? Y Ujú. trasciende los siglos. ¿Por qué es importante hoy? ¿Por qué le recomendaríamos a los muchachos que
no solamente piensen en las contribuciones a la economía y en Smith como padre de la economía, sino como pensador, como filósofo. ¿Cuál es su relevancia hoy? Pues bueno, un poco volviendo al tema de la importancia de los clásicos, creo que Smith, como buen clásico, dio, además de los fundamentos, así como de la economía, las grandes perspectivas, ¿no? O sea, las grandes miradas amplias de la vida, de la sociedad, más bien de la sociedad. Esta frase es más fácil mm, ver al elefante que describirlo, ¿no? Esta metáfora de la mano invisible, que paréntesis, por cierto, el profesor Rodríguez Brown, que también es un gran traductor de la obra de Smith, dice que no es la mejor metáfora porque pareciera que hay una mano detrás de lo que quiere explicar Smith, ¿no? Pero en realidad lo que quiere explicar es esta armonía del mercado, ¿no? Y volviendo a la perspectiva que bien aporta Smith y que ahora valdría la pena recuperarla y ver el bosque y no perdernos en los árboles, ¿no? Eh, esta perspectiva, a ver, es como si nos subiéramos a lo alto de un edificio y vemos, ¿no? A todos los que están en los pisos de abajo, están en los parques, yendo a sus oficinas, haciendo sus rutinas y todo. Todo el mundo está persiguiendo su interés propio y está en en su propia tarea, tratando de no interrumpir al otro, ¿no? Uno quiere llegar a su destino y hacerlo lo mejor posible por cumplir su tarea. Y eso es lo que describe de alguna manera la mano invisible, ¿no? Desde una perspectiva marco, ¿no? Y esas miradas son las que ofrecen los aportes de Smith. Eh, Como el mercado, ¿no? Sin intervención alguna, solo gracias a que las personas libres y persiguiendo su interés propio pueden lograr grandes propósitos, ¿no? Y pueden sobre todo armonizar en sociedad, ¿no? Estas perspectivas, estas descripciones metafóricas tan exquisitas, las dan pocos pensadores, ¿no? Y pocos pensadores como Adam Smith pueden ser tan claros y trascender tantos siglos, ¿no? A pocos pensadores podemos leerlos y contar con traducciones tan exquisitas y todavía entender esa relación al día de hoy, ¿no? Creo que ese es el valor de los pensadores que describieron la realidad en su momento y al día de hoy podemos entenderlos y seguir siguiendo esos parámetros. Y lo que te decía en un principio, qué importante es volver a esas interpretaciones de la realidad, hoy que los académicos, los influencers, todos se han olvidado un poco de la realidad y lo que importa es la cápsula, es el momento, es el resumen, ¿no? Es el modelo y pues bueno, y que la realidad se acomode a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, estoy un poco desordenada en lo que quiero decir, pero para mí volver a los clásicos, volver a pensadores como Smith, David Hume, es entender la realidad desde una perspectiva muy amplia, desde un lenguaje muy exquisito, ¿no? Tanto en inglés como en las grandes traducciones se entiende de una manera muy prolija, muy pulcra, muy honesta, muy, no hay agendas detrás, ¿no? También cuando explica el comercio, incluso yo creo que para gente que hoy es, por decir de algún modo, está en contra del comercio y tiene posiciones ideológicas en contra del comercio, si lee las descripciones del porqué del comercio, de por qué es importante que las personas tengan la libertad de comerciar sus bienes y servicios y de intercambiar sus productos, no solo encontraría en Smith lógicos estos planteamientos, sino sumamente humanos y exquisitos, ¿no? Porque están planteados de una manera muy humana, ¿no? Y sobre todo haciendo una combinación, dándose, sí, la tarea de leer la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, sobre todo los detractores del capitalismo, encontrarían en Smith un gran aliado, ¿no? Se sorprenderían, ¿no? De encontrar una persona un moralista que escribe sobre el mercado con tanto corazón sobre estos temas, ¿no? Con tanto respeto sobre, en torno al prójimo, a la persona.
yo creo que sería muy interesante que justo los que más, los detractores a ultranza, se sometieran a estas lecturas para ver qué les provoca, ¿no? Pues sin duda, Silvia, eres una gran conocedora y sabia sobre el pensamiento de Smith. Te agradezco enormemente que nos hayas dado esta entrevista. Nos has dicho cosas muy útiles. Me quedo con esta idea de pues la simpatía y la coordinación entre nosotros y la observación de la realidad, más que tratar de estar adaptando la realidad a lo que nosotros queremos que sea. Muchas gracias, Silvia. Que tengas un día fantástico. Yo te agradezco mucho la oportunidad de hablar de estos temas, que en realidad no dejo de estudiarlos, que en lo absoluto todavía no me considero una experta, pero me encanta seguir elaborando porque todavía hay que, cualquier oportunidad es una invitación a volver a leer y a tratar de seguir entendiendo. Entonces agradezco mucho la invitación y pues que sigan estos espacios para seguir hablando de Smith, de la Ilustración escocesa.